todavía nos queda la parte 2, la parte de expansión por encima de la TH de Bitcoin, que eso es lo que debería dar rienda suelta a altcoins y, bueno, en general toda la basura que haya debería ser. Pues mira, yo me pasé muchos años soñando con el millón y me acuerdo del día exacto en el que pasó el millón porque yo tengo un Excel en el que, bueno, tengo todo en plan, lo de banco, la cuenta de trading, lo de spot, lo tengo todo metido. Justo el día que le actualicé, lo vi en el Excel y dije, vale, ¿Cuántas cifras estamos hablando que a día de hoy, digamos, estás manejando? podemos dejarlo el portfolio en 7 cifras, sin dar más detalles. No son 8. No son 8, es decir, que puede ser que esté cerca de 8. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Secretos de Traders. Hoy tenemos por aquí un invitado especial, tenemos un invitado que a todos los que os gustan las criptomonedas os va a encantar. Estamos aquí con Immortal Crypto. Buenas, encantado de estar con vosotros. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién es Immortal? Bueno, Immortal es cuando la gente suele preguntar, ¿no? A qué te dedicas y demás. Lo más normal es decir inversiones, ¿no? Así que digamos inversiones. También podemos decir que soy trader. Empecé más o menos en 2018 a mitades, pero sobre todo inversor. Y cripto es lo único que manejo, es decir, eso, desde 2018 han sido unos 6 años. O sea, si podemos poner a lo mejor porcentajes, podemos decir 60% inversor, 40% trader. En resumen. ¿Te refieres a inversor como tal en cripto más en spot medio largo plazo? Sí, claro. A ver, cuando hablamos de inversiones, sobre todo spot, porque a la mínima que metas un poco de apalancamiento o posición, realmente ya estás tradeando. Entonces, cuando hablamos de inversión, sí. Además, solo cripto, no hay real estate o alguna cosa más. El único sitio en el que me quedo es el espacio de cripto. Ujú. Es un lejano oeste, pero realmente si te especializas solo en esa parte tienes más ventaja porque em, puedes tener problemas cuando decides diversificar mucho tu atención, digamos, cuando inviertes, porque es difícil realmente ser bueno invirtiendo en algo, ¿vale? Entonces, cuando eres bueno en, digamos, cripto, por ejemplo, te quedas ahí, ¿vale? No te vas a invertir a otros sitios en los que puede que se te dé peor. Así que sí, full cripto. Claro, pero el mercado cripto es muy nuevo, digamos que tenemos un recorrido de 15 años ahora mismo y tú llevas 6, llevas más de un tercio en el mercado de las criptomonedas. ¿Qué te hizo empezar en 2018? Porque hoy en día es mucho más fácil empezar porque ya no está tan mainstream, pero antes en 2018 no había apenas información. No, de hecho, a ver, yo cuando empecé, básicamente, fue porque lo vi en una entrevista. Estaba viendo una entrevista y hablaban de criptomonedas. Yo hasta ese momento no había escuchado nada de cripto y me dio por buscar en Google. Pensé, criptomonedas, ¿qué es esto? Suena cripto, suena bien. Y miré y a partir de ahí, pues, esa misma semana, lo típico de que empiezas a investigar y obviamente cuando ves cripto lo primero que ves es Bitcoin. Luego ya después vas descubriendo algo y demás. Creo que en la primera semana, no exagero si te digo que estuve a lo mejor unas 8 horas por día, tipo buscando información porque todo lo que ves es nuevo y como hay tanta cantidad de información es que puedes tirarte horas y paras porque tienes que parar. Pero antes no había la misma información que hay ahora. ¿Dónde te formabas? ¿YouTube ya había vídeos sobre cripto o no tanto? Ese es el primer problema que vi. Cuando yo empecé, era, vale, pones criptomonedas y a lo mejor te sale el primer link, el segundo es alguna página, algún vídeo random. Pero a la semana sí que me di cuenta, vale, lo que he visto hasta ahora está bien, es algo de información. Pero ¿dónde puedo conseguir algo? Lo típico, ¿no? Tú antes de entrar en cripto, sobre todo ves educación, ves una clase, tienes que hacerte un curso de no sé qué, universidad, ves como hay unas maneras de aprender, digamos. Con cripto lo tienes mucho más difícil porque no hay como nada oficial donde tú puedas aprender que te digan, vale, esto que vas a ver aquí está totalmente certificado, es información buena. Entonces, lo primero que hice, pues obviamente redes sociales. Lo primero vas a YouTube, porque es donde vas a encontrar un vídeo. Y encontré algún vídeo que otro. Y claro, al principio cualquier cosa te vale, porque tú sabes esto y bueno, hasta que tengas un nivel alto, ese poco te vale.
Pero luego, después de unos meses, yo empecé a ver cosas en Twitter por el tema del algoritmo, porque busqué Bitcoin en Twitter, ya sí que me salieron algunas cosas. Y ahí es donde conocí el famoso Crypto Twitter, que a día de hoy os podría decir que es el mejor sitio de donde puedes aprender y de donde yo aprendí siguiendo, fíjate que habría en 2018 tres personas que fuera de calidad, porque obviamente siempre hay más, pero cuentas buenas, a lo mejor había tres o cuatro Ujú. y valía. Y de hecho ni siquiera tenían cursos, te ponían un gráfico y tu trabajo era desvelar un poco a ver qué decía en el gráfico. Era como, vale, ¿y por qué está haciendo esto? ¿Por qué está comprando? Era como, tienes información buena, bastante más avanzada a lo que tú entiendes, pero con ese poquito, si, obviamente si te hicieran un curso lo tendrías mucho más fácil. Pero te tocaba, tenía mucho trabajo de descifrar. Claro, Ingeniería supongo, inversa. supongo que antes, digamos que era más fácil filtrar la información porque no había tanta información. Hoy en día, al haber tanta información, sobre todo en cripto Twitter que comentabas, pues es más difícil saber a lo mejor de quién fiarte o de quién coger esos conocimientos. Antes, pues si había cuatro, pues era de los cuatro, no tenías otra opción, fuera buena o mala. Ahora después pasaremos un poco a ver el tema bueno, entraste en 2018, en pleno mercado bajista y todo lo que has vivido, pero quiero saber a día de hoy cómo te ha cambiado la vida haber tomado esa decisión en ese preciso instante de decir criptomonedas. Uf, en maneras que yo no me imaginaba. Es lo típico que se dice de yo nunca me hubiera imaginado estar aquí, pero es que realmente no te lo imaginas. Porque sabes tan poco de cómo te puede cambiar la vida, porque sí, a lo mejor tú ves trading, ves inversiones y ves lo típico que sale en las pelis de trader exitoso, inversionista con muchos millones y dices, vale, pero es una peli. En plan, yo no voy a llegar en ningún momento. Con vivir mejor de lo que vivo ahora, me vale. Pero a mí me lo ha cambiado de muchas, muchas maneras. Obviamente el dinero ya te lo cambia en... La No tienes, libertad. no tienes que... Bueno, no es que no tengas que ir a trabajar, es que no tienes a alguien que te mande ir a trabajar. Trabajar tienes que trabajar seguramente más que si vas a un trabajo normal. Pero sí, ¿en qué más cosas me ha cambiado? Tuve que aprender inglés para escribir en Twitter porque yo no sabía inglés. Entonces, aprender un idioma es lo primero que me cambió la vida. No es lo más relevante, pero hay una cosa en la que sí que me cambió mucho y es bastante extraño, porque yo antes me ha cambiado mucho mi carácter. Cuando empecé a hacer trading, el trading me cambió el carácter a mi vida personal. Es decir, por ejemplo, yo antes de hacer trading era muy, muy impaciente. Tipo, era algo y lo quería ya. Y cuando empecé a hacer trading en derivados, en invertir, no, porque quieras que no es más a largo plazo. Pero me hizo mucho menos impaciente porque yo estaba en una operación y la quería cerrar. Había un poco de profit y decía, me salgo. Y fue en el trading en el que me hice mucho más paciente y he visto que luego eso en mi vida personal me ha cambiado mucho. En la paciencia, en la manera de hacer las cosas. Es decir, tú para hacer trading necesitas como un kit de habilidades, ¿vale? Que son muy, muy difíciles de adquirir. Y luego eso te cambia a ti personalmente. Es decir, es muy loco como algo como el trading te cambia la vida no solo por dinero, porque vale, sí, tienes una vida mejor, tienes coches mejores, relojes, pero es que te cambia realmente cómo eres, tu carácter, La forma de vivir, sí. mucho. Al final el trading y la inversión como tal, más que un trabajo, como decías, que alguien te mande, es una forma, digamos, que estás 24/7 pendiente y 24/7 estás siendo consciente de la forma en la que tienes que actuar y tu comportamiento fuera del trading, pues obviamente se va a ver repercutido. Y ya que comentabas que te ha cambiado la forma de ser, ¿cómo ha cambiado tu entorno? Porque claro, tienes los mismos amigos que tenías anteriormente, has conocido otra gente, porque no es lo mismo, quizás, como decías, que te ha cambiado tu forma de pensar, a lo mejor ya has dejado de estar alineado con tu entorno antiguo o sigues. A ver, eso es una mezcla y creo que va más en tu persona, aunque es cierto que cuando tienes ciertos niveles, ya a nivel económico, sí que hay, es como que no puedes llevar a todos contigo.
llega un punto en el que no porque seas superior o seas menos, pero llega un punto en que tu estilo de vida es tan diferente al que tiene otra gente con la que estabas antes que ya empieza a ser mucho más diferente. Ujú. Claro, y luego tema amigos por un lado y tema familia, porque Claro. terminas, bueno, estaba estudiando lo que fuera y en ese momento tus padres ven que estás invirtiendo en criptomonedas, que hoy en día, bueno, no se sabe lo que es para mucha gente mayor. Mis padres, por ejemplo, no conocen lo que es, pero si ahora no lo conocen, que hay muchísima más información que ha salido en televisiones, en 2018 que no había prácticamente nada, ni creo que no había salido en la televisión todavía. Poco. A ver, es que el tema familias y amigos es muy diferente, porque la familia al final, por muy alto, muy bajo, muchas horas que le dediques al trading, tu círculo no cambia. Al final es tu familia, no te vas a alejar. Con amigos es diferente, pero no porque estés en trading, es simplemente porque al final cada uno toma una dirección. Ujú. Estés en trading o tengas un trabajo, o sea, hay mucha gente que por trabajo se va a estudiar a otro país, o sea, a Francia, por ejemplo. Entonces, simplemente a lo que tú te dedicas ya te cambia la vida, Claro. de muchas maneras. Pero el trading, lo bueno que tiene es la gente que puedes conocer. Porque, a ver, yo desde que empecé en 2018 en Crypto Twitter, bueno, finales, más bien, principios de 2019, no me relacionaba con nadie, prácticamente. Eran todos en inglés, yo sabía poco inglés y hablaba lo justo con ellos. Pero de los años de simplemente seguirte uno a otro y saber que has estado como en los mercados bajistas, como que une mucho. Y te puedo decir a dos, tres personas de Crypto Twitter con las que sí te- son amigos, como tal, aunque hayas hablado dos o tres veces con ellos, es como que has vivido tanto con ellos, incluso estando separados, o cada uno en su casa, no haberte visto nunca en persona. Haber estado, por ejemplo, el día que cayó Bitcoin a 3000 en el COVID, esa noche, te puedo decir que me acuerdo de todas las personas que estaban en la tele, que estaban tuiteando en ese momento, me acuerdo de ellos. Y a día de hoy, volver a hablar con ellos, sí, hablar de ese tema es, wow, este tío estuvo ahí, es como, Como un respeto. sí. Ujú. Entonces, esa es una parte que te da Cristo muy, muy buena. Te cambia mucho la gente con la que vas. Y claro, gente que ya también está a otro nivel, a un nivel en el que tú no estás. Y eso está bien porque en la vida normal, real, porque Cristo está como aparte. Tú tienes gente de tu entorno, ¿no? Gente con la que te has criado, gente que es de tu pueblo, de tu ciudad, de tu barrio. Y es como que cada uno se dedica a una cosa y demás, pero es como, están como en un espectro, ¿vale? Más arriba, más abajo, pero estás como en una franja. Cuando estás en Cristo, al ser algo tan para nuestra generación, que es de gente joven, te encuentras a gente que es realmente brillante, que a lo mejor destaca mucho, a lo mejor un tío es un hacha en tradear altcoins. Entonces, no se le da nada, de lo demás no se le da nada bien en la vida, pero es que en eso es increíble. A lo mejor luego te encuentras a otro que dejó Cristo y se le da increíble los inmuebles, o a otro que es increíble en impuestos. Ujú. Y de esa manera te puedes llegar a crear un círculo con gente que sabe mucho de un tema y uno a uno te va juntando una red increíble. Ujú. ¿Y alguna vez te han pedido fuera de ese círculo de cripto Twitter, en tu círculo más cercano, te han pedido alguna vez, oye, Immortal, danos consejos para invertir? Porque, bueno, en mi caso siempre tienes conocidos, tienes amigos que te preguntan, oye, está subiendo mucho Bitcoin, es buen momento para comprar. ¿Eso lo has sentido? Sí, a ver, aquí podemos separar un poco en dos, porque la gente de cripto, tipo cripto Twitter, no te pregunta. Tienes a lo mejor una conversación de ¿va a subir esto? ¿Va a subir tal? No hay como una recomendación directa, pero con gente de... Podemos separar en familia y amigos. La familia te va a preguntar ya cuando ya sale por todos lados, que se nota que controlan mucho. Cuando ellos ven que realmente ganas dinero con ellos, te van a preguntar. Y luego hablamos de amigos, pero lo que es familia, yo siempre que me han preguntado, ya sean padres, primos, tíos, yo no les digo nada. ¿Por qué? Porque tú le puedes decir, compra esta moneda.
Pero es que invertir no es solo te digo esto. A esa persona le puede dar por vender, le puede dar por comprar más, por dar vueltas en círculos y la va a terminar cagando. Aunque le digas, compra aquí, vende aquí, la va a terminar cagando de una manera. Y lo peor es que no va a ser directo, pero te va a echar la culpa porque va a decir, bueno, este, que sabe, pero al final no sabe tanto. Y creo que familia y dinero no es... Hombre, siempre pues, si él ya tiene, yo les decía, tú si quieres comprar algo, compra. Y podemos charlar del tema. Lo que pasa es que siempre van a, ¿es buena idea tal? Podemos conversar del tema, pero yo veo mal decir, compra esto, porque lo más probable es que salga mal. Luego está el tema de amigos. Con amigos es un poco más diferente porque hay cierta confianza. Y si tú dices, compra aquí, voy a vender aquí, él lo va a tomar como consejo, pero no va a ser tan directo como la familia. Que sí que te van a seguir al pie de la letra. El amigo es un poco más diferente. Mm. Te quitas un poco el peso de la responsabilidad. Sí. Hemos hablado antes de los cambios que ha tenido tu vida, tu entorno, todo eso. También me gustaría saber si te planteas cambiarte de país también. Pues mira, ya que saquéis ese tema, yo hace eh, tres, unos 4 meses que me fui a vivir a Andorra. ¿Por qué? Bueno, el porqué es bastante obvio, Por pero los paisajes. por los paisajes, la montaña atrae mucho. Pero el mayor problema es el tema de impuestos en España. Todos los que estamos en España, que seguramente sea la mayoría de gente que ve esto, lo sabe. Tú, cuando vas a declarar impuestos por criptomonedas, que es diferente a que inviertas en otra cosa, tienen como un impuesto diferente, que es el impuesto por criptomonedas, que creo que ahora mismo está en un 28%, impuesto por ganancia de criptomonedas. Bueno, si quieres pasar por el aro, puedes pasar, pero es que si estás en cripto y tienes un buen ciclo, ¿qué puede ser un ciclo? Con mercado bajista, de principio a fin. O sea, de top al siguiente top. Tienes unos 4 años. Por esos 4 años de quedarte en España a irte a Andorra, a lo mejor si lo has hecho bien, te puedes ahorrar en impuestos unos 200.000 por lo menos. Con eso, en España, cuando vuelvas, eres capitán general. Ahorrado, o sea, tienes todo lo que has hecho más ese dinero que no te han quitado en impuestos. Extra, por así decirlo. Con eso te compras una casa tú, o sea, la compras a tus padres. Es que hay mucha diferencia. Si los impuestos fueran más bajos, no solo en eso, ya en el momento en que tengas una empresa con cripto, que hay mucha gente que emprende y no solo invierte, yo creo que invertir somos los que, no los que menos, pero hay mucha gente que sí que está formando empresas, cualquier cosa alrededor de cripto. Esos tramos de IRPF son miedosos. Tú a una empresa que empieza en cripto, en un sitio que es tan volátil que, bueno, a lo mejor haces un producto que está bien y no funciona bien, porque a lo mejor no tiene apoyo de mercado o cualquier cosa, con un tramo que sí que es verdad que si no ganas tanto, no te cobran tanto, pero solo por autónomo es demasiada carga fiscal. Si la rebajaran, yo sería el primero en quedarme, Mm. definitivamente. Bueno, al final cada uno decide dónde vivir y lo que está claro es que si en España no te están ayudando para nada y tienes otras opciones, lo bueno que tiene invertir en cripto y hacer trading es eso, es que tienes libertad de movimiento y por qué no. Pero bueno, vamos a pasar un poquito a tus inicios, vamos a pasar un poco a 2018 y yo quiero saber cómo era invertir en cripto en 2018, porque hoy en día pues sabemos que hay un montón de plataformas, un montón de exchange que te lo ponen súper fácil para todos los públicos, pero entonces intuyo que no sería tan fácil como ahora. A ver, era más difícil, pero también más fácil en otros sentidos. Es decir, 2017, 2018 en general, era el lejano oeste en el sentido de, bueno, altcoins, que siempre ha habido ese punto de riesgo, pero el problema, que lo hemos tratado también antes, era el contenido. Era un problema empezar en ese momento porque realmente no tenías contenido. Era, si vas a empezar, va a ser con la experiencia que te vayas haciendo tú. Es decir, cuenta con que
yo el primer año, sí, primer año y medio, diría, casi dos, vi mucha pérdida, pero es que estoy intentando recordar si hubo alguna ganancia. Al final, o sea, obviamente tienes trades buenos o tal, pero las pérdidas suelen superar a las ganancias. Y el problema era ese, que no sabías por dónde empezar. Con Cristo, es decir, invertir, te podría decir que era incluso más sencillo porque los precios, ahora ya después de los años, eran bajos. Y bueno, si comprabas el top de 2017, que eran 20.000, 20.100, no tenías un problema, porque ahora está en los 60.000. Entonces, bueno, por mucho que la quisieras cagar, no era tanto como ahora, que está en 60.000, quiero decir, cuánto más va a subir. Entonces, por la parte de invertir, era un poco más sencillo. Tradear no, tradear era horrible. ¿Por qué? La página donde se tradeaba más derivados era BitMEX. No sé si vosotros la conocisteis. Me suena. Pues yo, digamos que toda la escuela, la universidad fue en BitMEX. Donde yo aprendí realmente fue en esa página. Esa página, los que vean esto y hayan estado ahí, ya saben de qué voy a hablar. Había mucha manipulación, o sea, en los exchanges siempre la ha habido. Siempre, bueno, ballenas, tal. La cosa es que antes, al haber menos volumen, era mucho más fácil manipular. De hecho, hay historias de una persona de Crypto Twitter, de Kobe, de hecho, el más famoso que hay en Crypto Twitter, contando historias de cómo con otro colega se manipulaba el mercado con unos cuantos millones. A ti y a mí los millones puedes decir, vale, es que ya es mucho dinero, pero alguien que está en cripto desde 2014 no es mucho dinero y eso se podía hacer. De hecho, estabas tradeando y entre que tú no sabías posicionar un stop loss, que le ponías debajo del mínimo anterior, y que ellos, en un momento de poca volatilidad, cuando estaba en la zona de los 3.000, es decir, em, para que la gente se sitúe un poco, el tope de los 17.000, caímos a los 6.000. Esa franja final de los 6.000 había muy, muy poca volatilidad. A lo mejor en los libros de órdenes te podías encontrar unos 10 millones, hasta de 6.000 a 2.000, 3.000, no es nada. Realmente con que presiones un poco hacia arriba o hacia abajo, fuerzas un montón de liquidaciones. Eso para tradear era horrible. O sea, era dejar un trade por la tarde, dejabas un stop loss y tú estabas durmiendo y sabías que te ibas a despertar con el trade cerrar, 100%, porque iba a haber alguna sombra. Y por esa parte fue muy, muy difícil. A ver, eso te lo encuentras hoy día también. Te vas a encontrar manipulación o simplemente alguna caída, trade que se estopean, no hay problema. Pero BitMEX en ese sentido, como era el único, de hecho creo que fue el contrato de XBT, fue el primero BitMEX en sacarle. Luego sí que hubo perpetuos en BitMEX y demás, pero, o sea, en Binance, Kraken, que Kraken también tiene esas sombras a día de hoy, pero BitMEX fue el primero. Y toda la gente que empezó, que tiene lo típico, los primeros años que se dicen de universidad, empezaron ahí. Y era muy complicado por eso, muy poca liquidez. Em, Ahora tienes ETFs, sabes que hay jugadores, en Binance entran muchas instituciones directamente, o sea, en los libros de órdenes estás tú con una cuenta de 1.000 euros y un tío que está moviendo 5 o 10 millones, que realmente no es dinero en cripto. Hay gente que está moviendo mucho más. Por como tradea esa gente, es que te van a cazar. Y en 2007 era mucho más bestia porque ahora hay mucho más capital que sostenga los libros. Pero en 2017, Claro. ¿Y el tema de Spot, en qué plataformas o era más en la propia blockchain con wallets? em, yo las únicas páginas que usé fueron Coinbase, Ujú. que de hecho cuando tú empiezas es la única, yo fue la única que, de hecho por búsqueda era la primera que me salía Coinbase. Y también es bastante sencilla cuando no tienes mucha idea de cripto, entras por Coinbase porque es muy intuitiva. Lo más difícil que tienes que hacer es lo de conectar la cuenta bancaria, que es lo típico, tienes que enviar 1 euro, luego te le devuelven de vuelta. Es la más sencilla. Luego, en Coinbase, según entrabas así de nuevas,
tenías el problema de los fees. Coinbase te clava muchísimo por fees. Ujú. ¿Por qué? Porque se aprovechan que mucho de su público es retail, no conocen mucho más, y te clavan unas comisiones de, bueno, no sé en cuánto están, pero son bastante altas. Entonces, el siguiente paso era pasarse a Binance, que en ese momento, ¿qué habría? Es que estaba Coinbase, estaba Binance, Kraken, Bitstamp, pero muchas con muy poca liquidez. Entonces, paso natural, Binance. Y después de esos derivados, si no lo hacías en Binance, te metías a BitMEX, que era lo único que había. Ujú. Y ya está. Y bueno, algo que se está comentando mucho, vamos a pasar un poquito ya a ver qué opinas tú, es el tema de los ciclos. Y quería preguntártelo a ti especialmente porque ya has vivido varios ciclos, ya sabes cómo es un bull run, ya sabes cómo es un bear market. Entonces, mucha gente ahora está dudando de si vamos a tener un ciclo como los anteriores, tienen dudas, no saben en qué momento nos encontramos. Entonces, quiero saber un poco tu opinión. ¿Tú crees que los ciclos, o que al menos este bull run, lo vamos a tener tal y como lo conocemos? A ver, los ciclos que nosotros conocemos, vamos a empezar por ahí, tienen 4 años. De hecho, son bastante sencillos de ver. El inicio, sí, vamos a empezar por ahí. El halving lo podemos contar como es un evento que siempre es cada 4 años de arriba, de abajo. Es cada 4 años, entonces es lo único fijo que tenemos para medir, porque un top, vale, es algo fijo, pero ya cuando ha pasado. Entonces, el halving le usamos como el principio del ciclo. Después del halving, en todos los ciclos anteriores, hemos tenido el movimiento parabólico. Antes, después, da igual, teníamos el movimiento parabólico entre unos 6 a 12 meses, dependiendo del ciclo. Luego teníamos mercado bajista, que este de 2022 duró exactamente lo mismo, 365 días, que fue lo que duró el bear market de 2018. Exactamente lo mismo, un año justo. De hecho, en el fondo, cuando pasaron los 365 días, justo escribí un artículo de día número 365 del bear market. Y resultó, por suerte, yo no lo sabía, evidentemente, que fue el fondo. Después de eso tenemos unos 2 años de consolidación, por lo menos el primero, y el segundo como inicio del mercado alcista. Teniendo, digamos, esta plantilla, que bueno, es una plantilla que nosotros nos hacemos, sabemos que el futuro no se puede predecir, pero viendo lo que tenemos detrás, es lo mejor que se puede hacer. Para nosotros, este año 2023, de hecho, desde el día 1 de enero de 2023, se inició la subida, ¿vale? Entonces, estaríamos en el último año del ciclo anterior. Halving, que lo hemos tenido hace unos meses, y aquí, a partir de ese halving, hemos empezado el ciclo nuevo, en teoría, si seguimos la plantilla igual. Entonces, ahora que debería tocar entre unos 6, 8, 12 meses, medio año, un año, de movimiento parabólico. Entonces, ahora, en el ciclo, cuando están viendo esto, deberíamos estar en ese punto. Después, lo típico, mercado bajista alrededor de un año, que ya te digo, siempre ha sido así. Que el siguiente puede ser de 3 años, podría serlo. Pero eso ya es otra historia. Ujú. Y entonces, ahora mismo, en el punto en el que estamos, ¿crees que este ciclo va a ser diferente? ¿Crees que vamos a tener esos 6-12 meses? ¿Cómo estás viendo un poco el panorama? Yo creo que todavía queda. De hecho, por redes sociales, el, digamos, la narrativa, que yo es la que más defiendo en este momento, es que todavía nos queda la parte 2 del mercado alcista. Si os fijáis en el ciclo anterior, hubo desde los 3.000, subimos hasta los 20.000. Un movimiento que se podía decir único, aunque hubo consolidaciones y demás. Se puede separar en la primera parte, desde el fondo hasta el ATH anterior, y la segunda parte, la expansión por encima del anterior ATH. Esa es lo que yo entiendo que todavía nos queda. La parte de expansión por encima del ATH de Bitcoin, que eso es lo que debería dar rienda suelta a altcoins y, bueno, en general toda la basura que haya debería subir. Deberíamos estar en ese punto. Ujú. Y claro, lo hablábamos antes fuera de cámaras, no es lo mismo un halving
como fue el de 2019, 2020 fue el anterior, 2020 fue el anterior, tuvimos ese movimiento parabólico, entró muchísimo dinero nuevo al mercado y por lo tanto, en cuanto a porcentaje, sube mucho más tanto Bitcoin como después las altcoins. Ahora en este halving también estamos viendo nueva entrada de dinero con los ETFs y demás, pero ya no estamos viendo ese porcentaje tan agresivo. Entonces, ¿tú crees que en un futuro los ciclos van a seguir siendo iguales? ¿Crees que va a llegar un momento donde quizás el mercado cripto, ya no hablo de meme coins ni todo ese mundo, sino cripto y principales altcoins, se va a estabilizar un poco más y vamos a ver un mercado menos volátil? ¿Dónde crees que dónde nos lleva el futuro? A ver, el tema con esto, vamos a hablar primero de Bitcoin y luego de las altcoins. Sobre Bitcoin, los ciclos se están aplanando mucho. Es decir, si comparamos 2014 con ahora, las subidas que hay ahora son mucho más bajas en porcentaje, ¿vale? Entonces, lo más normal, también teniendo en cuenta que todo tiene mucho más market cap, es mucho más difícil moverlo. Antes, para mantener el precio estable, no me sé números exactos, pero para mantenerlo estable en 6.000 hace falta mucho menos dinero del que necesitas ahora. Ahora, vi la cuenta el otro día por Twitter. Hace falta una cantidad de millones que estén entrando todo el rato, no que simplemente compren y lo dejen ahí. Presión de compra. Es altísima, solo para mantener el precio. Entonces, para hacerlo subir como en 2017 es muy, muy complicado. Yo creo que todavía queda subida, ¿vale? Pero ni de broma tan bestia como las vimos antes. Que sí, que ahora es más mainstream. Ahora están los ETFs que están comprando, pero también tendrán que dumpear. Es la cara oculta. Sí, ahora no sube mucho y todo el mundo está feliz, pero luego también tendrán que descargar y lo harán antes que nosotros. No creo que nadie se crea más listo que los hay, que esos fondos, ¿no? Es que yo compré antes que ellos. Bueno, que tú sepas, ¿no? Y con dumpear lo mismo. Cada persona que ahora mismo está en cripto se cree que va a vender antes que ellos. Bueno, que va a vender antes que todo el mundo. Todo el mundo nos creemos del, que será un 5% que vende a tiempo. Todo el mundo creemos que somos de ese, pero al final terminamos siendo del 95%. Con el tema de altcoins. El tema de altcoins es mucho más complejo porque siempre salen nuevas narrativas. Este ciclo tenemos el de gaming, tenemos el de la IA, también tenemos las meme coin de Sol, que han petado muchísimo. Esas modas siempre van a estar. O sea, en cualquier ciclo vamos a ver esas zonas pequeñas de riesgo absoluto en las que vas a poder gamblear a tope el dinero y tener suerte. Pero por lo general las altcoins no creo que tengan los retornos que tuvieron en años pasados. ¿Por qué? La cuenta es muy muy sencilla. Está entrando mucho más dinero, pero también hay muchas más monedas. Entonces, no es lo mismo repartir, un ejemplo, 10 millones en 100 altcoins que repartirlas en 1000. ¿Qué pasa? Que la gente, por naturaleza, la va a repartir entre todas. O sea, no va a haber como... Obviamente, yo qué sé, tenemos las del top 10. Solana siempre van a invertir antes en Solana que en SIBA, ¿vale? Pero el problema de las altcoins es que la gente cree que va a tener retornos enormes y muchos las tendrán. Son altcoins. Pero no van a tener los retornos a los que estamos acostumbrados. Porque 2021, no sé lo que hizo Axie, por ejemplo, Axie. No te sé recordar el porcentaje, pero sé que fue muy, muy alto. Eso en este ciclo, yo creo que es un poco tarde. A no ser que pilles alguna shitcoin y tengas una suerte terrible. Y lo normal es que no la pilles. No. Mira, yo llevo 6 años, prácticamente 6 años, y no he tenido suerte con ninguna shitcoin. Me meto un poco en ellas, pero he tenido, bueno, no he pillado ninguna. Lo único que he pillado fuerte, aparte de Bitcoin, ha sido Ethereum, cuando estuvimos en 2018, que yo recuerdo cuando hubo una moneda, Substratum, no sé si la conocéis, era antigua. Tenían como un fondo de la moneda que era, bueno, todas las monedas tienen reservas, ¿no? En otras monedas, para tener el balance estable. Cuando Ethereum estaba en 85, 86, dijeron que iban a vender sus reservas con una estrategia de bandas de Bollinger, o sea, una locura, básicamente, porque se decía que Ethereum no funcionaba.
Todo esto cuando valía, cayó de 1700, 1800, cayó hasta 80. Y ahí es cuando la gente decide, cuando vale poco, cuando deciden que es una mierda. Esta moneda no vale para nada. Yo pensé, no es que fuera un auténtico genio y fuera una jugada de 300 de IQ, es que pensé, ves la moneda la segunda más grande, ¿cómo va a fallar? Compré. Tuve mucha suerte con Ethereum, porque bueno, fui bastante cabezón, no sé si porque era listo o porque era tonto, pero fui bastante cabezón con Ethereum y tuve suerte, luego subí a los 5000, 6000. Y luego con la experiencia que me dio Ethereum, em, vi lo mismo en Solana. Solana tuvimos todo lo de FTX, que bueno, es algo que en Cristo no habíamos visto, entonces a la gente le asustó mucho. A mí personalmente también, de hecho tenía dinero en UST, en la moneda estable de Luna, Ujú. y palmé bastante ahí. Claro, ¿qué pasa? Que el de FTX, Alameda, estaba muy relacionado con Sol. De hecho, compró mucha cantidad. Hay un tweet que tenía con CoinMamba, no sé si lo conocéis, un tío muy famoso, que le dijo, véndeme todo el Sol que tengas a 3 y vete a la mierda, una cosa así. Me acuerdo de ese tweet. Eso fue historia, porque luego Sol, bueno, siendo él teniendo FTX, la pumpeaba infinitamente, tenía un capital enorme. Ujú. La gente al ver eso dijo, FTX se ha hundido, Sol ahora mismo está en $10, llegó a caer hasta 8,13, una cosa así. De hecho, estaba en llamada de Discord con mis amigos cuando cayó a 8, lo estaba viendo en directo. Yo tenía un stack enorme de Sol, habiéndolo acumulado compré en 120, compré en 60, y cuando estábamos en 20 compré, dije, ¿qué voy a palmar? Vale, meto 20.000, que 20.000 menos, si es que ya venimos de un año de mierda. Por 20.000 menos, ya da igual. Y tuve suerte porque Sol, con todo ese odio que tuvo, hicieron lo mismo que con Ethereum. O sea, era una moneda que se odió en el fondo a tope. Cuando estaba en el precio más bajo la odiaron. Entonces, eso es lo que hace que mucha gente entre en short y la gente que vende en el fondo, cuando sube esté totalmente en no voy a comprar. Aunque ya subiendo no voy a comprar porque esto es una mierda luego compran después, cuando estaba a precios ridículos. Entonces eso, con Sol tuve mucha suerte porque al igual que Ethereum fue la moneda odiada del ciclo. Como que todos los ciclos hay una moneda que es buena, aunque bueno, la red de Solana cayó, hubo mucho tema con eso, pero realmente la tecnología, bueno, ya es que ni la tecnología, aunque tenga una base de gente que esté detrás fuerte, La comunidad al final. con que haya una comunidad fuerte, da un poco igual la tecnología y cualquier mierda pumpea hoy día. Y Sol le ayudó mucho que fuera la más odiada y bueno, tuve suerte con ella. Es un Yo patrón, más, yo es más que interesante. suerte, lo llamaría recompensa de estar todo el bear market viendo lo que está ocurriendo en el mercado cripto porque mucha gente desconecta. Y bueno, nombrabas antes las narrativas y bueno, hemos tenido ICOs, que tú también las habrás vivido, metaversos, gaming, ahora la inteligencia artificial. Entonces, quiero saber si más de que la experiencia que ya tienes, obviamente, para saber qué narrativa quizá puede pegar fuerte, quiero saber si tienes alguna forma de identificar estas narrativas o cómo te guías tú. Mira, yo por experiencia lo que trato de hacer es alejarme de las narrativas, incluso refiriéndome a inversión. Para tradear son fantásticas, porque el volumen está aquí, tú eres un trader, te da igual si sube o si baja, aunque bueno, si es una narrativa fuerte, tienen mucha ventaja porque sabes ya que puedes ejecutar un long o un short. Entonces, en ese sentido, si tienes una narrativa fuerte, tienen mucha ventaja porque sabes cuál de los dos, ya tienes una duda menos. Ujú. Lo único que tienes que tener una estrategia buena para, bueno, los long que los haces, hacerlos bien. Pero en cuanto a inversión, fíjate que todas las narrativas han terminado fatal. O sea, no recuerdo una narrativa de 2021 que a día de hoy sea fuerte. Duran ese ciclo, Ujú. si tienes suerte. Y, por ejemplo, con las monedas de gaming, ahora vendrá alguien y me dirá, no, esta moneda sigue estando bien. Las narrativas están cayendo igual que el resto de monedas. O sea, yo ahora mismo abro TradingView y veo un menos 10% en Sol y veo un menos 25% en la moneda más fuerte de una narrativa.
quitando obviamente el 5% de esa narrativa que tiene suerte, pero es que esa moneda no la vais a pillar. Es muy, muy complicado. Entonces, yo intento evitar lo máximo que puedo las narrativas. O sea, todo lo que sea... Me acuerdo que en 2021, por ejemplo, estaba el tema de los NFTs, que bueno, no son tokens, no es cripto como tal, pero bueno, está dentro del ecosistema. A mí me llamó mucho la atención y pillé un NFT que me dio mucho dinero de primeras. Al primero que entro, el primero que me da buenos beneficios. Mm, error total. O sea, ese dinero le saqué y lo hice bien, pero ¿qué seguí haciendo? Quedarme en la narrativa. ¿Por qué? Porque es la ganadora. Luego empezó a caer todo. No, 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 esta es la narrativa que gana. Los NFT no se van a pasar de moda. Y al final NFTs es peor que cripto porque es algo ilíquido y que no puedes vender, digamos, al instante. Sí, el problema también con NFTs, ya que hablamos de ellos, aparte de la iliquidez, es que es eso, son muy difíciles de vender. Tú a lo mejor, y no es real. Es decir, me acuerdo que vi un tuit de un chico que decía, el floor price no es real. Vale, ahora pone eso, pero lista tú el tuyo, a ver si después del tuyo no lista uno más bajo. Y entre 20 o 30 tontos tiráis el precio en una noche. Ujú. Totalmente. Y bueno, quiero hacer aquí un matiz que nos hablabas de que sí que aprovechabas las narrativas para atraer en el corto plazo. Yo quiero saber un poquito cómo lo haces, es decir, tienes una parte, digamos, que es tu parte de spot y después pasas, bueno, tienes otra cartera, digamos, para trading a corto plazo y vas rotando liquidez a esa cartera de spot o cuál es tu estrategia. A ver, yo he probado básicamente como entre spot y lo que usas para tradear, he usado todas las maneras desde que empecé. Hasta ahora lo que yo uso y lo que creo que funciona mejor, al menos para mi perfil, es tener una bolsa de estables siempre, o sea, aunque las cosas tú sepas que esta moneda va a tirar a tope, aunque tengas la certeza absoluta que te digan, mira, vengo del futuro, esta moneda va a subir tanto. La bolsa de estables no la gastes nunca al tope. O sea, ponte, si la tienes, un ejemplo, la tienes en 100.000, ponte el tope de 30.000, no voy a dejar que baje nunca. Siempre tener un porcentaje fijo. Siempre. Es que el tener algo en líquido siempre te va a hacer falta. Ujú. Aunque no tengas nada para comprar, mejor, así puedes retirar algo. O sea, siempre está bien. En la parte de invertir, lo que traes en spot, siempre tenlo solo para eso. Y las ganancias las reinviertes en eso. Luego, lo que también me ha venido muy bien es tener una bolsa fija de Bitcoin, Ethereum, que no muevas. Es decir, si la tienes de 2018, déjala, aunque sea muy pequeña. ¿Sabes por qué? Porque cuando las cosas suban, imagínate que tú has vendido todo tu spot. Ujú. No te va a entrar tanto el FOMO si tienes una bolsa muy pequeñita en la que tengas Bitcoin. Te estás perdiendo ganancia porque no has comprado con spot. Pero esa bolsa tan pequeña te va a hacer no entrar en FOMO y hacer más tonterías de las que debes. Entonces, siempre está bastante bien. Y luego una bolsa también para altcoins, pero muy, muy pequeña. Yo puedo decir que para altcoins, sin contar Ethereum, tendré un 20% del portfolio, 30 como mucho, no más. He Ujú. visto gente, de hecho, hay encuestas por Twitter de cuánto porcentaje tienes en altcoins, que he leído bastantes barbaridades de gente, la opción más votada, de gente que tiene el 70% del portfolio en altcoins. La vas a palmar. A ver, yo creo que al final también dependerá mucho del capital que manejes y demás, porque quizá en un portfolio grande, como puede ser tu caso, pues sí que tienes que tener un poquito más de, digamos, ser un poquito más conservador, mantener una parte en Bitcoin, en Ethereum, porque claro, cuando ves una caída, que estamos acostumbrados a verla de un 20, un 30%, que no es nada raro en el mundo cripto y que vemos prácticamente cada 4 semanas, pues si tú ves que tu portfolio está bajando 6 cifras, no es lo mismo que en un portfolio de alguien que tenga a lo mejor 10.000 dólares que baje 800. Entonces, a nivel mental intuyo que es muy diferente. Pero bueno, quiero pasar un poco al tema de los errores que has cometido, porque desde 2018, bueno, yo llevo menos tiempo y he cometido un montón de errores, también
pues he tenido momentos buenos, pero también he tenido muchos momentos malos. Entonces quiero saber qué momentos malos has tenido y cómo los has gestionado. Con esta pregunta literalmente podríamos rellenar la entrevista entera. Porque para empezar vamos a hablar de una cosa que leí en un tuit de Pentosi, si no le seguís, seguirle. Tiene mucha experiencia, maneja mucho capital, entonces es bueno escuchar a ese tipo de personas. Em, lo que decía, ¿me puedo repetir la pregunta? Sí, que cómo has manejado las malas rachas, digamos, los peores momentos que has tenido, cómo los... Vale, sí, lo de los errores. Em, la cosa es, tú vas a tener que pagar una matrícula. Es decir, tú vas a la universidad, pagas una matrícula. Tú estás en el mundo de criptoinversiones, vas a pagar una matrícula. ¿Por qué? Porque todo lo que inviertas, primero vas a tener que cometer el fallo. Y vas a cometer muchos fallos. Aunque parezca mentira y nadie quiere tener tantos fallos, van a ser tu universidad, es decir, es donde vas a aprender. Fallos que tuve yo. El primero de todos fue cuando yo empecé en cripto, fue de lo último que hemos hablado, altcoins. Tener mucho portfolio en altcoins. Eso es un error del principio porque uno al principio se ilusiona y cree que va a encontrar el proyecto secreto que, bueno, obviamente los del proyecto te lo van a vender para que le compres. Tú te crees que te van a salvar básicamente, que vas a hacer un porcentaje increíble. No. O sea, la realidad, y creerme que esto es una verdad, el que me esté escuchando, tú no vas a coger la altcoin que suba. Es lo más normal. Y si la coges, es muy probable que vendas tarde. Pues las altcoins tienen movimientos muy parabólicos. Es muy extraño tener un doble techo en una altcoin. Es muy difícil. Lo único que vas a ver, a lo mejor un día te sube un 70%, pero es que al día siguiente tienes un -40 y dices, voy a esperar a ver si recupera un poco, ¿no? Porque ya que he esperado, yo que sé, 6 meses con esta altcoin, a lo mejor puedo esperar ha caído un 40%, pero bueno, mañana cuando suba un 10%, quizá lo vendo, ¿no? Nada, error. Ese fue uno de los primeros errores. El segundo error, creer que puedes predecir. Al principio, cuando tú estás aprendiendo análisis técnico, el primer año sobre todo, en cuanto aprendes, sabes muy poquito, o sea, sabes esto y tú te crees que sabes esto. Luego, cuando sabes más, sabes esto y estás aquí. Entonces, cuando sabes mucho, por desgracia, cometes el error de creer que lo sabes todo. ¿Y qué es lo peor? Que no tienes un sistema, porque es el primer año que tienes, no tienes un sistema. Y va todo por emociones. Entonces, esto lo puedes aplicar a altcoins, lo puedes aplicar a Bitcoin, da igual. Tú ves el gráfico y dices, bueno, es que las velas están subiendo. ¿Por qué voy a vender? ¿Y por qué vas a vender si es que no tienes un sistema? No hay nada que te diga vende. Entonces, ese fue mi segundo error, no creer que podía predecir el mercado y con eso ya hilas un poco a el tercer error, que es no tener un sistema. Cuando tú no tienes un sistema, haces tonterías. Es tan simple como eso. ¿Por qué? Porque las decisiones que vas a tomar son todas emocionales. Tú tu sistema, cuando, sobre todo en mercados bajistas, aquí cada uno lo hará en el momento que vea correcto. Pero yo en el mercado bajista, después de la cantidad enorme de errores que cometí en el alcista, pensé, vale, si esto vuelve a pasar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Vale? Si pasa esto exactamente, ¿cuál va a ser mi respuesta? Si tengo tanto porcentaje en altcoins y tengo un riesgo enorme en el portfolio, ¿cómo me voy a deshacer de ellas? ¿Cuáles son las directrices que voy a seguir? Porque cuando estés en pleno mercado alcista es como si estuvieras, qué sé yo, es que no tiene ningún rumbo. Eso sube y tú no sabes dónde parar, porque cuando estás antes de ATH, tienes niveles. Digamos, vale, compro en esta zona, vendo en la zona donde hay resistencia. Eso es sencillo. Pero cuando salimos por encima de ATH, ¿qué plan tienes? Porque no tienes resistencia donde digas, vale, esto es un punto de resistencia, es que realmente
a partir de hacer un nuevo TH, puedes tener un top en cualquier momento. Y eso es una locura. ¿Por qué? Porque por una parte tienes las redes sociales totalmente eufóricas. La televisión también. Por otra parte, muchas noticias de Bitcoin. Tú te crees el jefe porque tu familia te pregunta y tú dices, yo estoy en esto, soy bastante bueno. Y si estás en eso, sin un sistema, estás totalmente acabado. Es todo positivo alrededor, al final. Creo que los que hayan vivido un bull market saben de lo que hablo. Cuando estamos en el top es cuando menos te piensas que estás en el top y solo te das cuenta cuando el mercado ya ha bajado y ya ha marcado ese top. Pero bueno, yo quiero saber, porque claro, entras en 2018, vives un ciclo alcista después de eso y después dice que cometes todos estos errores y realmente cuando te empiezas a dar cuenta de tenía tanto dinero o podía haber ganado tanto dinero, ya no tenía porque no es tuyo, sino que has dejado de ganar, pero te sientes un poco gilipollas o tonto de no haber vendido y de no haber hecho las cosas bien. Entonces, lo que hace mucha gente ahí es abandonar. Se va durante el bear market y vuelve en el próximo bull run o directamente pues desaparecen. ¿En tu caso has pensado alguna vez en abandonar o...? No, en abandonar como tal no, porque yo de donde vengo no tengo, o sea, si yo dejara cripto, sobre todo al principio cuando no veía recompensa y demás, pensaba, ¿dónde voy? Es que si no es esto, volver a trabajar de camarero y no es algo que me apasionara. Entonces, prefiero estamparme aquí 200 veces a volver a hacer eso porque ahí no hay margen de mejora. O sea, es lo que es y bueno, a lo mejor consigues un curro mejor, pero tampoco hay un margen enorme. Entonces pensé, vale, cripto. Yo me acuerdo que el primer año fue nefasto. Y tú decías, pero ¿cómo puede ser tan malo si es que lo estoy poniendo todo? Es decir, estoy muchísimas horas, estoy haciendo, tú piensas, estoy haciendo todo bien. Y es verdad, hay veces que estás haciendo muchas cosas bien, pero es que no es suficiente. Es que en un mercado, el, el 95% es un porcentaje, bueno, 90-95, van a perder. Para que gane un 5 un 10% como mucho. Piensa que estás compitiendo con gente, ya no que sea realmente lista, que ha cometido tantos errores, tiene tantas lecciones, tiene tantas horas de gráfico, que no puedes competir contra ellos. Pero en un podcast anterior que hablábamos también de cripto, bueno, el invitado nos decía que él considera que es fácil ganar dinero en criptomonedas. Lo que no considera tan fácil es después conservarlo, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando. Porque, bueno, al menos en mi experiencia sí que estoy de acuerdo con esa afirmación porque yo cuando entré sin tener ni idea, entré en pleno, digamos, o en el inicio de un mercado alcista y es muy fácil ganar dinero. Es que, obviamente, si tienes experiencia y si sabes lo que estás haciendo, pues vas a ganar muchísimo más, pero lo que es ganar dinero como tal, vas a ganar dinero. ¿Tú estás de acuerdo con que es fácil ganar dinero? Eso es complicado. Depende de lo que lo muevas. Es decir, si tú a lo mejor has entrado en un mercado alcista y metes, qué sé yo, 5.000 y dices, los dejo ahí, vas a ganar dinero porque va a subir. Otra cosa, como decía él, es que lo mantengas. Eso ni de broma. El primer ciclo, ni de broma. O sea, ten en cuenta que lo vas a perder y no es malo, como decía Pentosi, tienes que pagar la matrícula. ¿Quieres aprender esto? Vale, paga la matrícula. Totalmente. Lo que pasa es que a veces la matrícula puede llegar a ser un poquito cara. Y no sé si te quieres mojar un poco y decirnos con cuánto dinero empezaste en 2018. Mira, yo esto lo respondí una vez que hice un preguntas y respuestas. Yo empecé exactamente con 100 euros. Fueron 100 míos y 100 de un amigo que le dije, oye, con 100 no hago mucho, préstame los otros 100 y cuando cobre lo del siguiente servicio, te los devuelvo. Yo empecé con 100 míos, 100 de un amigo, o sea, 200 en total, y ese amigo con el que empecé igual empezó con 200. Todo sale de ahí. Es decir, todo lo que hay ahora salió de ese punto. ¿Qué hice? Lo primero fue spot, es decir, vale, tengo 200 en Coinbase, ¿ahora qué hago? Lo primero fue Bitcoin, evidentemente. Luego ya
la cagué con altcoins, pero con trading, a pesar de perder, tuve algunas partes buenas en las que sí que conseguí algo de dinero y como pensé, esto tampoco lo voy a sacar. Lo reinvertí, la mayoría en Ethereum y ahí es donde tuve bastante suerte. Ujú. Imagino que al principio diversificaste muchísimo tu portfolio como novato con tus 200 euros, $200. Sí, de ¿Crees hecho, que fue un error? O, es decir, ¿crees que un principiante debería concentrar más su portfolio cuando tiene poco capital o es mejor diversificarlo? yo creo que es mejor concentrarlo, porque cuando tienes muchos frentes abiertos es muy difícil prestar atención a todos. Y como tú estás empezando y no tienes ni idea de lo que es un ciclo, es decir, tú entras y bueno, si veis en la aplicación que sube, pues bien, y si baja, mal. Entonces, yo creo que es mejor concentrarlo, porque luego de ahí ya sí que te puedes hacer un sistema pequeñito en el que decir, vale, he metido $500, tengo 50 de beneficio. Estos 50 de beneficio los voy a meter en tal altcoin. Y si sale mal, tampoco pierden mucho. Ujú. Y bueno, retomando un poco, nos has dicho que empezaste con $100, intuyo que después pues has ido metiendo más capital, como es obvio, pero si nos puedes dar un poco, no quiero una cifra exacta, no es esto la resistencia, pero sí un poco para que la gente se haga una idea de lo que has logrado, porque no es poca cosa. ¿Cuántas cifras estamos hablando que a día de hoy, digamos, estás manejando en cripto y bueno, otras... A día de hoy podemos dejarlo el portfolio en 7 cifras. Wow. Sin dar más detalles, no son 8, pero bueno, 7 está bastante bien. No son 8, es decir, que puede ser que esté cerca de 8. No, todavía no está cerca de 8. Vale. Podría ser que si el ciclo fuera extremadamente bueno y tuviera una suerte que no he tenido hasta el día de hoy, sí, porque realmente cuando estás en cripto no sabes ni cuánto vas a ganar ni cuánto vas a perder. A lo mejor mañana tienes la suerte de coger, que ya os digo que nunca me ha pasado, pero a lo mejor tienes la suerte de coger una altcoin que empieza con 100.000 de market cap y tienes suerte y llega a unos cuantos millones. O lo metes todo y pierdes la mayoría. Aunque Mm. bueno, si tienes un buen sistema, ¿no? Pero sí, ahora estamos estables en 7 cifras. Y a nivel mental, porque ha sido un proceso, obviamente, no te han caído las 7 cifras del cielo. Yo quiero saber qué sentiste cuando alcanzaste hitos como puede tener todo el mundo de llegar a los $100.000 o después llegar al millón, ¿no? Que es lo que, digamos, busca todo el mundo. Pues mira, yo me pasé muchos años soñando con el millón, porque dices, bueno, es que cuando tenga un millón, ¿qué me queda? Si es que soy millonario ya. Y me acuerdo del día exacto en el que pasó el millón, porque yo tengo un Excel en el que, bueno, tengo todo en plan, lo de banco, la cuenta de trading, lo de spot, lo tengo todo metido. Y tengo unas macros para actualizar los precios y demás para ver cuánto tengo. El día que marcó un millón, pues claro, ya te lo hueles, es decir, no pasas de medio millón a uno. Es muy progresivo, entonces. Justo el día que le actualicé, lo vi en el Excel y dije, vale, Sin más. Un día más y de cerré el magia. Excel. Sí, porque ya te lo... Cuando llegas a un millón, ya has pasado por tener 900.000. Y como es algo sostenido, no es de la noche a la mañana que has tenido suerte en una altcoin, tú ya lo llevas como interiorizado. Entonces no te choca. Siempre mola verlo porque es como mucho tiempo, años, con los que has soñado con lo típico del millón. Y cuando le ves, pues está bien, pero no deja de ser un número en la pantalla. Sí, también es algo que ya te esperabas, que ya te veías venir. ¿Crees que va a llegar un día en el que llegues a una cifra en la que digas, vale, ok, me puedo retirar, esto ya he hecho todo en mi vida? Mira, yo eso lo he notado mucho en el que cuando estás, bueno, de 0 a 100.000 es una tarea titánica, en plan, te estás pegando todo el día con los trades, con los números, es horrible, es súper complicado. Luego de los 100.000 a un millón, como que ya llevas algo de impulso y dices, venga, este dinero entra por aquí, esto lo he hecho bien, lo de spot lo tengo preparado para sacarlo cuando tal. No es fácil, pero como que ya lo es posible, porque ya has conseguido 100.000 y dices, vale, venga, de 100.000 en 100.000 le llegamos. Cuando pasas el millón, lo que yo noté mucho es que no es que
tengan menos hambre. Es que es muy diferente cómo hacen las cosas. Antes era como una lucha a muerte total, con muy poca experiencia, y ahora es mucha más experiencia y no menos hambre, pero como que te cuesta menos. En ese sentido, porque a lo mejor tú cuando estás con 100.000, lo que tienes en Bitcoin, yo que también tenía cantidad en el banco porque decía, si sale mal, se acabó. Si tú tienes 50.000 en Bitcoin, a lo mejor tienes suerte y haces otros 50.000 más. Y esos cuestan más, pero es que ahora si tú a lo mejor tienes 300, 400.000 en Bitcoin, a lo mejor el portfolio en un día, bueno, te hace 100.000 y dices, vale, ha subido un poco. Entonces también pierden mucha sensibilidad con cifras. Yo ahora mismo, o sea, cuando tradeo, tengo unos stop de a lo mejor unos $500, 1.000 como mucho, depende del riesgo que tengas. Si son scalp que está por debajo del 1% de la entrada al SL, sí que le pongo 500. Pero si es a lo mejor un trade con de un 1 o un 3% de distancia con el SL, a lo mejor sí que le meto 1.000 porque es casi spot. Y si son en 4 horas, lo tienes para un rato la operación. Pierdes totalmente la sensación que tienes por el dinero, cambia totalmente. Es decir, yo pierdes, obviamente, tienes una cuenta de trading. Ya cuando mueves estas cifras, ya llevas una escuela detrás, has hecho trade por un tubo. Perder 500, bueno, lo que serían dólares, te dan un poco igual, porque estás acostumbrado. Lo que pasa es que si tú lo ves en el mundo real, dices, joder, 500 me compran muchas cosas. Mm. Yo lo que he notado mucho es que a lo mejor veo algo que está por, yo qué sé, $1.000 y es una cosa que con 100 te hace su trabajo. Y pienso, $1.000 y encima me dais este objeto. Acostumbrado yo a perder $1.000 de gratis en un stop, me gasto 1.000 y encima me dais algo a cambio. Entonces me lo compro. Eso te iba a decir que creo que cripto, no voy a decir ni bueno ni malo, pero lo que sí que tiene es la especie de que no valoras el dinero tal y, o sea, aún encima lo ves en USDT, no ves ni el euro ahí, no es lo mismo que si lo ves en tu cuenta del banco y es lo que dices, a lo mejor pierdes $1.000 en un stop loss y en cambio tú vas y te gastas $1.000 en unas vacaciones, por ejemplo, y dices, coño, me he gastado 1.000 euros aquí, en cambio he perdido aquí 2 operaciones, he perdido 2.000 y me ha afectado mucho más a lo mejor haberme gastado 1.000 que esos 2.000 que estoy acostumbrado. Entonces quiero saber un poco, retomando lo que te comentaba al principio de la familia, ¿tu familia no le ha chocado el ver pues, las cantidades que has llegado a manejar o que estás manejando habiendo empezado desde tan abajo? Sí, choca mucho porque, a ver, yo por mi parte nunca, o sea, he guardado mucho. Es decir, hay gente que a lo mejor en cuanto gana un poquito de dinero, que a lo mejor hacen 50.000, 100.000, me compro un coche. Ya no tengo coche. Tengo un coche que tiene 20 años, entonces, bueno, en ese sentido a lo mejor me compro algo caro, pero es muy diferente. Entonces la familia lo ha empezado a notar cuando ya hay tanto dinero que como que no lo puedes esconder. Tipo, a lo mejor te compras un coche de 50.000 y es que para la gente es una locura, pero es que para ti es como si me comprara un Dacia que vale 9.000 euros. Mm, mm, Entonces, para ti es una tontería, pero ya para el mundo, digamos, normal, mm. es como este tío de que va. Sí, es una burbuja totalmente. Sí, y es que es eso, te arruina. Yo a veces lo he pensado, me he comprado algo caro y he pensado, pues joder, hace 6 años yo ganaba lo que gana una persona normal en un día. Pensaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy gastando esto en esto? Si es que encima ni lo voy a usar. O sea, ¿por qué lo quiero? Pero es que pierdes totalmente la sensibilidad y cuando pasas ciertas cifras, ya no hay, no es que no haya marcha atrás, pero de verdad es que pierdes totalmente la sensibilidad. ¿Y no crees que puede llegar a ser malo? Porque, por ejemplo, Adri, que lo ha comentado un montón de veces, él lo que hace es, digamos, todos los meses guardar una pequeña cantidad para sacarla al mundo real y darse cualquier capricho simplemente para materializar lo que estás haciendo que es real y que no es dinero del GTA. Ya, yo por esa parte me cuido bastante porque siempre que yo pienso en el dinero o cuánto hay o tal, pienso, no quiero volver a lo de antes.
O sea, no me importa. A lo mejor sí que me podría esforzar y doblar lo que tengo en un año, pero es que no quiero eso. Lo que no quiero es volver a lo de antes. Entonces, ahora a lo mejor, en vez de dejar, un ejemplo, medio millón en spot, te digo, pues 250 van al banco. ¿Por qué? Porque es que ya estando en este punto, lo que no quiero es volver atrás. Que hay incontables historias de gente que suben hasta lo más alto, están unos meses, unos años y otra vez para abajo. ¿Por qué? Porque siguen con la misma intensidad y tú no puedes arriesgar igual cuando tienes 10.000 en una cuenta que dices, es que es todo o nada, Ujú, en algún sentido. Pero cuando tienes 1.000.000, tú no puedes decir todo o nada. ujú. Porque hay una diferencia enorme entre tener 1.000.000 y no tener nada. Entonces, yo por esa parte siempre, de hecho, si comparas portfolio, todo lo que hay invertido y todo lo que hay en el banco, lo que hay en el banco supera a lo que hay invertido. Porque no se puede volver ahí. Ujú. El otro día leía una frase en un libro que decía, lo más difícil de cumplir una meta es dejar de mover la meta. Y va muy acorde con lo que dices, que muchas veces tenemos, por ejemplo, una meta de 1 millón de dólares, como decías tú, cuando tengo 1 millón de dólares ya soy millonario. Pero a lo mejor llegas a ese 1 millón de dólares y quieres más, más, entonces algo difícil es decir, basta, o sea, sé dónde estoy, sé lo que me ha costado llegar aquí, pero voy a ser conservador porque el riesgo-beneficio de ir tan agresivo y apostar, digamos, las mismas cantidades o el mismo porcentaje que apostaba cuando tenía 100.000, pues es que ya no me compensa. Entonces, por ese lado, pues estoy de acuerdo contigo. Y quiero pasar un poquito a la actualidad, comentando en el ciclo que estamos ahora mismo. Nos comentabas antes que, bueno, que después del halving teníamos un periodo de 6-12 meses y después pues empezaba a rotar el dinero a altcoins y demás. ¿En qué parte del ciclo crees que estamos ahora mismo? Pues retomando un poco lo que iba contando, aquí lo podemos desarrollar un poco más. Yo creo que estamos en la segunda parte del ciclo alcista. A ver, eso Segunda es parte. muy general, porque bueno, ¿cómo divides una subida que suele durar unos 2 años? ¿Cómo la divides a la mitad? Es como muy, vale, estamos aquí, pero yo creo que nos queda la segunda mitad. ¿En qué podemos, si queremos acotar un poquito, yo diría entre 6 meses, máximo un año? Más no creo. Y cuanto más nos acercamos al top, más dice la gente, esta vez va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ves mucho más dinero entrar. Ves cosas que no has visto en el ciclo anterior. Ujú. En 2017 no había ETFs. No había muchas cosas que hay ahora. No hay ni de broma la gente que hay en cripto. ¿Te crees que esta vez va a ser diferente? Y cuando estás en el punto más bajo pasa exactamente lo mismo. Dices, este es el final. O sea, las subidas han estado bien, cripto estaba bien, pero a lo mejor no era para tanto. Ahora que estamos, o cuando bajamos a 3.000 o bueno, este último, cuando bajamos el fondo, estuvo como en 15.000 16.000. 15.600 justo. En ese punto, yo recuerdo los comentarios por Twitter, de poner algún tweet bullish, que en ese momento era de echarte a la gente al cuello. No bullish de que va a subir mañana, sino de que, a ver, escucharme, que este ciclo ahora mismo parece eterno, pero que no lo es. Ujú. Es como lo escribí en el documento este que hice, que publiqué, que el mayor truco que hizo el diablo fue hacerte creer que algo dura para siempre. Es decir, cuando estás en el ciclo alcista, es eterno. Te crees que no va a acabar nunca. Cuando estás en el bajista, lo mismo. Te crees que va a durar para siempre. Y sorpresa, no. Entonces, a este ciclo le queda, yo digo con bastante seguridad que sí. Que podemos ver alguna bajada que pueda pasar, que sí, evidentemente. Es que es parte del juego. De hecho, en todos los mercados alcistas hay retrocesos de hasta un 40%. Entonces, ahora mismo un 40% nos deja bastante bajos. Pero, bueno, sería parte del guión. Ujú. Y evidentemente eh, no vamos a cazar nunca el bottom, es decir, no sabíamos que el bottom estaba en los 15.600, por mucho que supiéramos que sí que era un buen momento para empezar a acumular, y de la misma forma no vamos a saber si el top de Bitcoin está en 90, 100, 120, no lo sabemos. Y de hecho mucha gente que entra nueva al mercado cripto
lo primero que nos preguntan y tú estás acostumbrado es, oye, Immortal, ¿dónde va a llegar Bitcoin? ¿Va a llegar a los 90.000? Y tú pues le puedes dar quizás una referencia teniendo en cuenta market cap, etcétera, etcétera, pero nunca vas a saber dónde está. Entonces, ¿qué forma crees que tenemos para, digamos, no cazarlo, porque no lo vamos a cazar, como digo, pero sí para imaginarnos de, oye, voy a empezar a tener un poquito de precaución porque puede estar el top cerca? Mira, yo lo que recomendaría, que lo hice yo personalmente, es siéntate donde tengas el ordenador que tengas, la mesa que tengas de trabajo y dite a ti mismo, no voy a cazar el top ni voy a cazar el bottom. Es que es la mayor verdad que te puedes dar a ti mismo. Porque es lo que seguramente va a pasar al 90 y mucho por ciento de la gente. No vas a cazar el bottom exacto, no vas a venderlo en el punto más alto. Lo que seguramente pasará es que comprarás antes del bottom, bastante antes, pero igual un precio relativamente bajo, y luego cuando vendas, lo más probable es que vendas antes de tiempo o vendas cuando ya sea un poquito tarde. Un tweet que vi de uno que se llama Loma, que es muy muy famoso en cripto Twitter inglesa, decía que con que el portfolio, digamos que lo has tenido en 1 millón, ¿vale? El punto más alto. Si lo sacas cuando todavía está en 600.000, estás ganando mucho más que el resto de la gente. Mm. Entonces, imaginaros los porcentajes con los que se mueve la gente que realmente sabe. Si tú has llegado a 1 millón y consigues cerrar en un 40% por debajo del ATH que ha llegado a tu portfolio, realmente estás performando mucho mejor que el resto de gente. Entonces, no intentéis cazar el top exacto ni el bottom. ¿Por qué no? Y algo que también tiene que entender la gente es que en el momento que vendas, porque digas hasta aquí está bien, lo más normal es que si estamos en mercado alcista, el precio va a seguir subiendo. Y ahí es donde entran en juego las emociones y entra en juego el decir, basta, sé que va a seguir subiendo, pero no tener avaricia y querer ganar más. Pero bueno, vamos a pasar un poquito a la chicha, vamos a mojarnos un poco. Hablábamos antes de narrativas, has dicho que pues obviamente no las utilizas para spot, pero sí que las utilizas para corto plazo. ¿Cuáles crees que son las narrativas que más van a despuntar, digamos, en este ciclo para trading a corto plazo o spot? Narrativas, narrativas. A ver, ahora mismo lo más potente que hay es el tema del gaming y la IA. Mm. Y las meme coins de Solana. Bueno, pasó algo parecido con Ethereum, que Ethereum, al ser la moneda que mejor estaba performando después de Bitcoin, salió todo el tema de las ICOs, salió todo el tema de los NFTs. Entonces, seguramente las narrativas que mejor funcionen, lo que pasa es que ya ha pasado lo de las meme coin de Sol, pero seguramente tengan algo que ver con Sol, porque al ser la moneda que mejor lo está haciendo este ciclo, aunque que sea ya tan famosa da un poco de mala espina, pero creo que seguramente esté relacionada con Sol. Narrativas directamente, yo diría que el tema de la IA todavía va a dar para tiempo. Pero ¿y la IA no crees? Porque yo a veces como que tengo la sensación de como que se está masificando demasiado en todos los ámbitos. A lo mejor es porque es algo que digamos, es algo muy novedoso, obviamente, en eso estamos de acuerdo, pero no creo a lo mejor que sea lo que todo el mundo espera, porque todo el mundo espera que la IA a lo mejor sea el metaverso de 2021 y no tiene por qué ser así. A ver, lo que pasa con esto es que, mira, los proyectos de IA no hacen nada. Es decir, búscate cualquiera y mira qué tecnología tienen, si es que no tienen tecnología. Que de inteligencia artificial, el chat GPT. Es que, ¿qué va a hacer un proyecto de token con IA? Mm. No va a hacer nada, pero es que la cosa es que cripto, como es al final tan pequeño comparado a cualquier mercado, es que con que ponga IA ya va a subir. Entonces todo lo que tenga esa narrativa va a subir. ¿Por qué digo que son tan peligrosas? Porque realmente nada que tenga estas narrativas buenas del ciclo va a tener una tecnología que merezca la pena. Y seguramente en el próximo mercado bajista, la mayoría que ha salido de IA, que por cierto se está masificando mucho, la gran mayoría va a ir hacia abajo, Mm. obviamente. Igual que vimos en metaversos que comentabas antes. Y bueno, para seguir un poco con la chicha, quitando Bitcoin, quitando Ethereum y quitando Solana, porque ya sé de antemano cuáles son las tres que me ibas a decir, ¿qué tres altcoins crees que pueden tener buenos rendimientos? Uf, pregunta complicada, porque quitamos sol.
Em, ¿Qué monedas os podría decir? A ver, de meme coins no vamos a tratar nada porque realmente con las meme coins todo es bastante rápido. Entonces, a lo mejor tienen unos meses buenos, pero terminan chafándose antes que el resto. Entonces, no merece mucho la pena. Mm, Monedas que den buenos rendimientos. Mira, a mí me gusta bastante Link, Chainlink, Ujú. porque las estructuras, por la parte del gráfico, llegaban tanto tiempo en crearse. De hecho, cuando salimos del rango, el rango tenía unos 500, 600 días de acumulación, que era como es que, a ver, va a romper. Y fue muy bonito, además me acuerdo de Chainlink que rompió por abajo, manipuló y Lo hizo después genial. hizo un power of three muy, muy limpio. Sí, en ese sentido, Link me gusta porque, al igual que 2021 con Atom, tienen estructuras que han estado tanto tiempo en acumulación que realmente no hay que ser un genio. Es decir, es que ya ves el gráfico, lleva. A ver, si te vas a una altcoin que es top 3000 de altcoin y tiene un rango de acumulación de 800 días, posiblemente se quede ahí de por vida. Pero si hablamos de algo como Link, que, bueno, la comunidad es bastante fuerte, de hecho, yo he probado cualquier tweet de Link, el que esté el ticker de Link, y pongan marines, va a tener 500 me gusta. ¿Por qué? Porque hay una comunidad enorme detrás. Tardan mucho en hacer esas acumulaciones, pues realmente la comunidad que hay es la que hay, ya no hay más. Pero eso es bueno porque cuando despega es muy, muy limpio, porque esas estructuras llevan mucho tiempo haciéndose. Otra moneda, aparte de Link, me gusta mucho BIM. No sé si conocéis de ella. Yo la vi básicamente porque Pentosi habló de ella. Y bueno, todo lo que habla él, pues la verdad es que hay que echarle un ojo. Tiene narrativa de gaming y la verdad es que no sabría decir mucho de la moneda, aparte de que las estructuras que se crean son bastante sencillas de tradear. Es lo mismo que... Mira, hay como... Con estas monedas, yo recomiendo nunca caer del top 10, o sea, top 10, top 100. Hay una parte del año, dos, en las que hay dinero básicamente en la mesa, porque tienes monedas que realmente tienen una buena estructura, llevan cientos de días acumulando, solo tienes que comprar, es que no hay mucho más. Entonces, Link, BIM y no te sabría decir una tercera, la verdad. Solana, dejemos. Solana lo vamos a dejar. El único contra que hay con Solana, y que el otro día veía a un amigo hablando de esto, es que en 8 sabías que estabas comprando. ¿Sabes cuando tienes el típico grupo de adolescente que dice solo le escucho yo? Me gusta porque solo le escuchamos 10 personas y cuando se hace famoso ya te deja de gustar. Ujú. Siento que con Solana está pasando algo muy, muy parecido. Que cuando tú la defendías cuando valía $20, te criticaban, pero tú te sentías bien porque decías, es que esto va a subir, es que es imposible que no suba. Pero ahora que está en ciento y pico, es que el otro día hasta un rapero, no me acuerdo cómo se llama, se tatuó lo de Solana en la frente y dices, es que esto ya no puede ir a más, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, con Solana es bastante complicado. Ujú. Y bueno, ya que comentas lo de Solana, aquí quiero hacerte una pregunta y es el tema de las Dino Coins. Es decir, mucha gente, o al menos en mi sensación, creo que entra al mercado cripto y a lo mejor ve proyectos como ADA Cardano, DOT, y piensan que van a tener ese mismo rendimiento, ese buen rendimiento que tuvieron en el ciclo pasado. Y lo más probable es que no sea así. ¿Qué opinas tú de este tipo de monedas? Mira, hace poquito estuve a punto de poner, porque eran, yo qué sé, las 3 de la mañana, estaba en el ordenador y estaba viendo el gráfico de ADA, recordando buenos momentos cuando en 2021 sí que tuvo una subida muy grande. Y yo mismo me pregunté, ¿Cardano volverá algún día a ser lo que era? Y estuve a punto de poner un tuit a ver qué decía la gente. Pero, bueno, por temas al final no lo puse. Y realmente hay un debate. A ver, yo con este tipo de monedas creo que ya tuvieron su momento. Obviamente siempre hay alguna... Link tuvo su momento, pero creo que todavía tiene, pues, bueno, tecnología además, puede tener suerte de que algo grande lo adopte y tirar para adelante. Pero creo que las Dino Coins ya tuvieron su momento. No digo que no vayan a subir, pero lo más probable es que no den mucho rendimiento. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el ciclo en el que tuvieron
su apogeo, eran lo mejor de ese momento. Pero es que ahora tienes narrativas totalmente diferentes, monedas que te prometen el cielo como lo prometieron ellas en su momento, y ya nadie se fija en ellas. O sea, en cuanto pierden un poquito de relevancia y dejan de salir en el top 10, top 20, a la gente le dan un poco igual. Aparte también de tener esa presión de venta de perdón, de compradores del ciclo pasado y que a lo mejor están esperando a que lleguen a su punto de break-even para salirse y al final eso es presión de venta que está metiendo al gráfico. No lo tiene un proyecto nuevo que pues literalmente acaba de salir en Time Price Discovery y no tiene techo, digamos. Sí que en estas monedas viejas como ADA Cardano, DOT, etcétera, a mí personalmente me gustan mucho para trades a corto plazo en el sentido de que tenemos muchas referencias por arriba. Es decir, se nos crea un buen rango, sabemos perfectamente que si rompe la parte alta del rango, pues cuál es la siguiente zona que podemos tener en cuenta. Con las monedas nuevas pues no tenemos eso, como comentabas tú antes. Y bueno, eh, a una persona que entra de cero al mercado cripto, te dice, oye Immortal, te llevo leyendo un tiempo y quiero empezar a invertir. No tengo idea de nada, simplemente sé lo básico. Bitcoin, cómo funciona la tecnología blockchain y cómo funciona un exchange. ¿Qué consejos le darías a esa persona? Mira, el primer consejo que le daría, que también te digo que es mi historia en ese sentido, yo es como aprendí. Lo que hagan los proyectos dan igual. Es decir, si entráis nuevos en un ciclo, en cripto, en lo que sea, da igual lo que os esforcéis por conocer la tecnología. Es decir, a lo mejor os gusta porque os gusta cómo funciona y os atrae por eso. Pero eso a la hora de hacer dinero nos va a ayudar. Es decir, porque tú te sepas cómo funciona una moneda, si tú no sabes invertir en ella, te va a dar un poco igual. Entonces, ignorar todo lo que podáis lo que haga ese proyecto. A mínimas de saber, obviamente, muy por encima qué hace. Pero no profundicéis porque eso lo que hace es que cojáis cierto cariño, lo típico de casarse con una moneda. No lo hagáis porque al final os va a llevar a decisiones emocionales y, bueno, toda la ristra de errores que podéis tener después. Entonces, sí, básicamente que no os encariñéis con ellas. Y sobre inversión, siempre tener una bolsa de estables. Em, si es posible, a ver, si estáis empezando, yo entiendo que seguramente tengáis más dinero en cripto que en el banco, porque en algún punto te tienes que arriesgar. O sea, en algún punto tienes que tomar Es el riesgo. lógico. Es lógico. Pero a medida que vayáis haciendo dinero, ya sea mucho o poco, 100.000 euros, por ejemplo, 50, 100.000 euros, no te cambian la vida totalmente, pero sí te la cambian. Es decir, en muchos sentidos sí. Si has empezado con poco y estás tocando cifras que a ti ya te sorprenden, saca el banco, aunque sea mitad de ciclo, da igual, porque es que luego te lo vas a agradecer. Yo me acuerdo en 2021 que cuando pasamos el ATH de los 20.000, como en 35, 40, vendí una parte del spot. Dije, no vamos a subir mucho más, voy a vender. Luego cuando subimos hasta los 60, me arrepentí prácticamente a diario. Dije, ¿qué he hecho? Es que he vendido demasiado pronto. Y luego, al cabo de los años, bueno, de los años, sí, de un año o dos, pensé, pues mira, no estuvieron tan mal esas ventas. Entonces, como consejo, no, lo vais a tener, no todo, pero vais a tener que arriesgar mucho al principio, eso es lógico. Pero no sigáis con la misma dinámica eternamente. Siempre que tengáis dinero, sobre todo si os cambia, ya no la vida de que tengáis que dejar de trabajar, pero solo con que os haga un colchón de ahorros y demás, sacarlo porque siempre va a haber otra oportunidad. Que este ciclo se acaba, no te preocupes que va a haber otro. Si es que por algo se llaman ciclos, ninguno va a durar para siempre. Em, vale, que sí que los ciclos a lo mejor no tienen tanta subida como antes, vale, pero oportunidad vas a tener siempre y cuando tengas dinero. El momento que no tienes oportunidad es cuando no te queda dinero. Como lo pierdas, tú imagínate que has entrado con 5.000 y has hecho 50.000. 50.000 de 5 hay bastante diferencia. Sácalo, sácalo porque a lo mejor sigue subiendo, a lo mejor baja, da igual, pero tú tienes 50.000.
Ujú. Otra cosa que sí que lo recomendaría, hablando ya con tema de tomar ganancias y demás, ya a mí lo que me fue muy útil fue vender por venta parcial, es decir, no vender nunca en un solo momento. ¿Por qué? Porque en cuanto tú aceptas que no vas a hacer todo bien, es decir, cuando vendas posiblemente no sea el top, ni cuando compres sea el fondo. ¿Cómo puedes reducir ese error haciendo media? Es decir, si tú vendes un 10% en 30.000, otro 10% en 40.000, otro 10% en 60 porque tengas suerte. Entre 30 y 60, a lo mejor tienes una media de haber vendido en 45.000, que está bastante bien. No ha sido en 30, no ha sido en 60, pero tienes una buena media. Y eso, lo primero es que te va a hacer dormir bien por la noche. Porque cuando tú tomas una sola decisión, es diferente en inversión que en trading. En trading yo sí que soy partidario de abrir y cerrar. No mantengas eh, aquí cierro la mitad, luego la otra mitad la dejo. Yo personalmente cierro todo. Pero cuando se trata de inversión y cuando ya tienes otras cifras, creo que lo mejor es hacerlo por parciales. Que a lo mejor luego estás vendiendo y llega el top, cae y solo has vendido el 70% del spot. No es una mala media. Es decir, es mucho mejor media que haber vendido en, qué sé yo, 20.000, lo has vendido todo y te has tirado toda la subida sin hacer nada. Y lo peor, que luego hayas vuelto a comprar. Y ahí sí que tienes un problema de los gordos. En porcentaje, vender poco a poco y comprar igual, porque el fondo no te lo esperan nunca. De hecho, yo ya he vivido dos mercados bajistas y el fondo no te le hueles. En tema de precio, en sentimientos sí empiezas a notar que estás en una zona en la que, bueno, la volatilidad se va, ves que la gente se va también, el optimismo también se va y ya empiezas a echar cuentas y dices, vale, llevamos 200, 300 días del anterior ATH ya. 100% sé que estoy en un mercado bajista y el precio está al menos 70%. No sé qué día va a ser el fondo, pero sé que las condiciones para comprar no son malas. Entonces, en ese punto, si vas empezando poco a poco, mejor que en un punto concreto, Ujú. igual que con vender. Yo aquí quiero decirle a todo el mundo que bueno, todos estos consejos que está diciendo para alguien que es nuevo, lo más normal es que pues, le entre por una oreja y le salga por la otra y no hacer caso porque nos ha pasado a todos. Pero lo que estás diciendo, por ejemplo, de hacer ventas parciales, que es lo que comentábamos antes, que tienes que saber que en el momento que tú vendas, pues el mercado va a seguir subiendo. Entonces, siendo consciente de ello, no quieras volver, decir, está bien, y si te lo está diciendo alguien que lleva en el mercado 6 años, pues algo sabrá, ¿no? Y luego, que él ya más con el tema de, digamos, estudiar, por así decirlo, para invertir mejor, ¿qué le recomendarías a alguien principiante? Porque has dicho que, bueno, que no se casen con ningún proyecto, que no te hace falta saber la tecnología, entonces intuyo que no le aconsejarías estudiar, digamos, proyectos como tal, tecnología, sino estudiar análisis técnico, análisis on-chain o por dónde tiras tú. Vale, a ver, el tema de la formación es que hay muchas maneras de joderla, hablando claro. Creo que, a ver, no vas a encontrar a nadie en concreto que te dé la solución, ¿vale? Digamos que lo podemos dividir en dos partes. Una, la parte que vas a aprender de gente que ya sabe y otra, la parte que vas a aprender por ti mismo. En la parte de la que aprendes por otras personas, yo recomiendo no gastarse ni un euro, porque en la mayoría que hay es gratis. En la parte que aprendes por ti mismo, ahí sí que vas a perder dinero, lo puedes considerar tu matrícula como si estuvieras pagando un curso, es parte del aprendizaje. En la parte que aprendes de los demás, yo recomiendo mucho más que, sobre todo la gente que nos está viendo de habla hispana, yo recomiendo que se vayan a la inglesa. Eso es lo primero. El contenido de calidad, no digo que en española no haya, pero lo mejor que vais a encontrar, sobre todo gratis, que es lo más importante, está en comunidad inglesa. ¿Qué podéis encontrar aquí? A ver, ya hay muchos libros que se han escrito sobre trading y cada uno lo más normal es que te cubra algo muy concreto. A lo mejor
Te hablan de psicología del trading, te hablan de una cosa, de otra. Nunca te van a enseñar a ejecutar. Eso es la parte que vas a hacer por ti mismo. Entonces, en esa parte que aprendes de los demás, yo recomiendo, aunque bueno, se haya clichés, escrito Twitter. Tienes que filtrar muy bien a quién vas a seguir. Es muy complicado encontrar a gente que realmente ponga contenido de calidad. Pero si tuviera que hablar de alguien en concreto y decir nombres, hay una persona que conozco que me llevo muy bien con ella que se llama Emperor, Emperor TA, que tiene una cantidad de PDFs educativos, todos gratuitos, por un tubo. Es decir, seguramente si te pones a estudiarlo no llegues al final de los que hay, porque yo prácticamente cada semana está subiendo algo diferente o hilos en Twitter. Ahí es donde yo realmente aprendí. Lo único, que esto te lleva mucho tiempo, porque no tienes, no es, por ejemplo, te vas a estudiar una carrera y tienes el temario, le tienes de aquí a aquí. Sabes que empiezas con cero y cuando termines todo vas a tener todos los conocimientos. Con cripto y con trading, invertir es mucho más complicado. Vas a estar aprendiendo mucho tiempo. Luego está la parte de aprender por uno mismo. Bueno, es básicamente, si pudiera recomendar algo en concreto, es no arriesgar demasiado, porque el primer año por lo menos, posiblemente dos, vas a cometer una cantidad de errores enorme. En este sentido, procura que sean errores pequeños para que siempre puedas seguir jugando, porque en el momento que no puedes seguir jugando, se acaba el juego. Ujú. En el momento que te pule la cuenta de trading y no tienes mucho más, y más si cometes el error de meter todo lo que tengas en el banco y demás, cosa que nunca se debe hacer. Y vais a empezar en cripto, lo he dicho, no metáis ni de broma todo en trading o inversión, da igual, no lo metáis todo. Y poco más, lo más importante es pasar al día siguiente. Y sí, perdón, sigue. No, no, dime. No, te iba a preguntar que si tú tuvieras que volver a empezar, que imagínate, mañana pierdes todo lo que tienes y tienes que empezar con 5.000, 10.000 dólares. ¿Cómo lo enfocarías con tu conocimiento? ¿Dónde apuntarías? Vale, si yo volviera a empezar, lo primero que haría, que es el error del que ya hemos hablado, es no meterme en altcoins. Es lo primero. Es decir, digamos que hacemos lo primero, tradear lo haría no en papel, porque creo que no tiene mucho efecto, porque estás ejecutando pero no tiene ningún riesgo detrás, entonces no tradeas como si tuvieras riesgo. A lo mejor en la cuenta de papel te haces unas operaciones increíbles, pero luego cuando tienes 100 euros en juegos, eh, se va a pique. Entonces, lo primero, si tuviera que dividir un portfolio, yo me lo dividiría. Si estás en un ciclo alcista o tienes indicios de que está bien, yo sí que metería un poquito de riesgo y haría un 60% en Bitcoin y Ethereum y alguna otra de tu elección, alguna altcoin, pero no más del 10% en altcoin, y el otro 40% en estables, un 60-40. Y el resto en euros, es decir, a lo mejor en cripto, si tengo 5.000 para invertir, si no tengo nada más en el banco, dejaría 3 en cripto y 2 en el banco, Ujú. más o menos. Y yo quería preguntarte acerca de los airdrops, pero por lo que estás diciendo, que bueno, con la pregunta que te ha hecho mi compañero de por dónde empezarías, no han nombrado los airdrops. Quiero saber qué opinas un poco de la fiebre que hay ahora mismo con los airdrops, porque yo creo que es en este ciclo donde más lo estoy viendo, todo el mundo aconseja airdrops, airdrops, airdrops. ¿Tú crees que es una pérdida de tiempo? Ya no digo que no puedan dar buenos rendimientos, pero en cuanto a conocimiento que adquieres. A ver, es que yo ya llevo 6 años, pero si intento recordar cuando yo empecé, el primer año en el que empiezas, eres básicamente el target de cualquier persona que estás cameando. Cualquiera. Y el airdrop es una manera muy sencilla porque si tú acabas de empezar, a lo mejor estás en el tweet oficial del airdrop y debajo tienes un comentario con cuentas que eso tienen el este oficial, tienen el verificado, tienen por bots, tienen 3.000 me gusta en el tweet.
caes y te han draineado la wallet entera. Entonces, con el tema de airdrop, mira, si no es airdrop, va a ser la fiebre de las altcoins. Siempre va a haber como algo en cada ciclo que te atraiga, sobre todo cuando empiezas, porque ves el retorno rápido. Yo lo que aconsejaría es evitarlos a toda costa, ya sea altcoins, ya sea airdrop en este caso. Evitarlos porque es la fuente en la que tú crees que vas a hacer más dinero, pero posiblemente sea la que pierdas más. Mm. Y bueno, ya que nombrabas que siempre hay algo que te hace entrar al mundo cripto, yo aquí quería meter un poco de salseo al podcast ya para terminar antes de las preguntas rápidas, y es el tema de Dallas con Pambi, porque bueno, creo que lo hemos visto todo y es cierto que ha entrado muchísimo retail, pero muchísimo por, por esa vía, ¿no? Por Pambi. Entonces yo quiero saber qué opinas tú de lo que le ha hecho Dallas a su comunidad. Bueno, mira, esto tú lo ves en cripto en 24/7. Cualquiera te hace un proyecto y te escamea a la gente que entre y exit scam y punto. La cosa es que esa gente realmente no son su comunidad porque no son creadores de contenido, es gente que, bueno, hace una moneda, lo ruguea y punto. Sigue estando mal. Pero el problema o lo que a mí me molesta más con el tema de Dallas es que realmente es gente que a él le sigue. Es gente que tú con ellos no tienes un vínculo especial porque no los conoces, pero ellos contigo sí. O sea, ellos te están viendo en su pantalla y a ti te consideran no un familiar, pero alguien que conoces. De hecho, pasa mucho con gente que tú sigues, que has visto en YouTube, que luego a lo mejor lo ves en persona y sientes que es como que le conoces, porque le has visto tantas horas que Ujú. tú lo sientes como un amigo. Entonces, creo que lo que ha hecho me molesta más que él no se sienta mal, de haber hecho a gente además que no tiene ningún tipo de experiencia. Porque si me dices que estás hablando con... Bueno, si se lo hubiera propuesto al top de cripto Twitter, no hubiera comprado nadie. O sea, la moneda tendría cero market cap. Pero cuando estás hablando con gente que no ha oído hablar de cripto en su vida y le estás diciendo, oye, que te vas a hacer rico, es que si no compras eres tonto, básicamente. Ahí ya te están metiendo en terrenos muy peligrosos porque básicamente estás haciendo sin sentir mal a alguien para que te compren algo que es tuyo, que tú en el momento que les estás diciendo esto ya sabes que después lo vas a vender. Porque él, como toda persona que desarrolla una moneda o un proyecto tal, tú antes de todo tienes una participación bastante grande de... Entonces, cuando las demás personas compran, suben el precio, lo que suelen hacer, si no tienen ningún tipo de escrúpulos y demás, es vender tu parte, lo dumpeas en la gente, como esas monedas, yo no llegué a ver cuánto market cap tenía en total. Alcanzó creo que fueron 25, 26 millones, una locura. Es bastante grande, pero piensa que Dallas no sé qué participación tenía, pero con que dumpes algún millón que otro, si no hay mucho en los libros de compra, sí que haces un -50, -70 fácil y a la gente que está comprando le arruina. Fue con el listado en Bitmart y, a ver, tampoco lo seguí muy, muy de cerca, pero lo que vi creo que fue ese listado en Bitmart y en ese momento pues aprovechó para, bueno, lo típico, ¿no? Y bueno, lo peor de todo es que después se ha ido excusando como que pues esas wallets que han vendido no eran suyas, bueno, ¿cómo funciona esto? Y al final pues sus seguidores, algunos sí que se han dado cuenta, otros no, pero es una pena. Y nada, Immortal, si te parece bien, no sé si quieres comentar algo más y si no, pues vamos a pasar con la ronda de preguntas rápidas. Adelante. Pues vamos a ello. Empezamos con las preguntas rápidas. ¿Cuánto es lo máximo que has perdido en un trade? Alrededor de unos 35.000, pero está fuera de mi gestión de riesgo, hay que decir. ¿Cuánto es lo máximo que has ganado en un año? Algo más de 1 millón. ¿Dónde te ves dentro de 5 años? En mi pueblo, tranquilo, con una vida sencilla. ¿Cuánto cuesta el Rolex que llevas en la muñeca? Unos 13.500. ¿Puedes explicar tu estrategia en un minuto? Sí. Pues vamos a ello. Vamos. Esta es mi estrategia para hacer trading en un minuto. Básicamente lo que vamos a hacer es tradear en contra de los fondos atrapados, ¿vale?
Cuando tenemos una tendencia clara hacia el alza, lo que la gente intenta ver es la estructura de mercado, ¿vale? Mínimos cada vez más altos, máximos cada vez más altos. En cuanto se rompe, decimos que hay una ruptura de la estructura de mercado y operan a la baja, ¿vale? Aquí tenemos un mínimo, después se forma un rango en el que tenemos mínimos y máximos más o menos iguales. Lo que vamos a hacer es esperar a que haya una ruptura en la que entran mucha gente que manejan cuando hay una ruptura de tendencia o de soporte. Aquí van a entrar en corto, ¿vale? Y nosotros nos vamos a mantener tranquilos, no vamos a abrir ninguna posición, porque sabemos que en una tendencia alcista tradear en corto es básicamente ir contra tendencia. Entonces, vamos a esperar a que aquí la mayoría entren en corto y en el momento que recupere un poquito por encima, vamos a abrir nuestra operación en largo. Después de la primera vela que cierra, vamos a entrar. Nos vamos a colocar el stop por debajo de esta zona, que es básicamente una desviación. No lo vamos a poner nunca por debajo del soporte. Y aquí lo que vamos a hacer es esperar a que toda esta gente que estaba en corto vaya cerrando las operaciones o se les liquide, lo que va a terminar haciendo que haya un short squeeze y básicamente todas se liquiden, y eso, cada posición en corto que se cierra es básicamente una compra. Entonces eso hará que el movimiento hacia arriba sea bastante más rápido. Como toma de beneficios vamos a poner básicamente la parte alta del rango, ya sea de toda esta acumulación o del último máximo que haya. Let's go. Pues nada, Immortal, muchísimas gracias por venirte al podcast. Es un honor, hemos aprendido mucho de ti. Creo que la gente va a poder aprender muchísimo de ti. Y nada, que espero que haya una parte 2. Seguramente habrá una parte 2. Un placer, tío. Igualmente. Nos vemos.